Bueno, ante todo, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con este cuarto módulo en referencia a aquellas medidas o aquellos trámites que uno puede optar a efectos de adecuar lo que es la publicidad registral con la realidad, ¿no? Ya en un primer módulo habíamos visto estas referencias que el Reglamento General de los Registros Públicos denomina inexactitudes. ¿Y qué es inexactitud? Es cuando hay una diferencia entre la publicidad que brinda registros públicos con la realidad extrarregistral. Habíamos dicho que las inexactitudes podrían venir en referencia a errores que comete el registrador público. Existen los errores materiales, que son aquellos errores que cometen al momento de transcribir o dar esa publicidad formal que registros necesita patentar en las partidas registrales para que la gente se entere de aquellos derechos que están inscritos. Y también existen errores de concepto, que más que todo que un error material es un error en la interpretación del acto, ¿no? Estos errores de concepto o errores materiales podrían ser rectificados en mérito a los antecedentes registrales cuando es evidente al hacer la lectura de los títulos archivados que los asientos registrales reflejan un error al momento de dar la publicidad en las partidas registrales. Pero también podría ser el caso que examinando los títulos archivados no se advierta ese error que las personas solicitan rectificar. En ese caso, lo que se pide es un nuevo instrumento público que aclare bien el título archivado y así poder dar claridad a la publicidad. Mucho depende cómo uno publicita los títulos. Nosotros en el ámbito registral peruano tenemos, por ejemplo, el tipo de publicidad denominada inscripción. ¿Y qué es inscripción? Ahí viene la gran pregunta. Inscripción es que examinamos los títulos archivados y aquello que es relevante al tráfico jurídico es lo que se publicita en las partidas registrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser relevante para que yo me anime a comprar un inmueble en base a la publicidad registral? La publicidad registral yo la puedo obtener de una información inmediata directamente de las oficinas registrales y ahora también bajo los sistemas del internet. Supongamos que me acerco a las oficinas registrales y yo he averiguado que una persona me está ofertando una casa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí conocer en referencia a la casa? Primero, conocer quién es el titular registral, si es la persona que me está vendiendo esa casa. Ver el estado de derecho inscrito en las partidas registrales, ¿no? Por ejemplo, ya vi que él es el propietario. Entonces hasta ahí no hay ningún problema, todo está correcto. Pero me voy a las cargas y gravámenes y veo si hay alguna afectación. Por ejemplo, puede ser que se haya dado el bien inmueble en garantía y se ha constituido una hipoteca. En referencia a eso, yo advierto que existe una hipoteca y en todo caso puedo continuar con la negociación con esa persona refiriendo previamente me levanta la hipoteca o yo asumo el costo de la hipoteca, pero en todo caso acordamos que el precio de la transacción va a disminuir en cuanto al valor del mismo. Puede ser que a esta persona le hayan entablado un proceso administrativo y judicial y también esté en situación de embargo el predio, ¿no? Cosa que es primero sanearlo para efecto de no tener problemas en el futuro. Entonces, ahí vemos los derechos que son necesarios conocer. El titular registral, los titulares de los acreedores y otras características más. Pero, ¿qué más me interesa? Me interesaría, por ejemplo, determinar que el predio en donde está ubicado se refleje en la partida registral. Y cuando yo veo que el predio sí se adecúa a la partida registral en cuanto a la numeración o en cuanto a la ubicación del lote, manzana, urbanización y demás, entonces yo me animo porque veo que es correcta la información que me están dando fuera de registros y está adecuado a la partida registral.
Pero encuentro un detalle. Ya cuando veo la descripción del predio, ahí es que advierto errores. Porque el señor me refleja que está vendiendo un inmueble de 100 metros cuadrados, pero cuando voy a la partida registral veo que es el área menor o puede ser el área mayor. Entonces yo le determino a él que acá me falta área porque usted me dice que tiene 100 metros, pero el registro dice 99 metros. O en todo caso me sobra área, ¿no? Usted me dice que está vendiendo 100 metros, pero a nivel registral yo veo 102, 103 metros. Lo que podríamos determinar en ese supuesto es un supuesto de inexactitud, disculpen. Es decir, que la información de la realidad, porque aquella persona que me está ofertando el bien ha levantado en base a la realidad física de su posesión y en base a ello no me quiere estafar y me lo quiere dar en referencia conforme la realidad existe. Pero a nivel registral se produjo el error. ¿Y por qué se habría producido el error? Puede ser que en su oportunidad, registro de propiedad de inmueble creado en 1888 y no se determinaban aspectos gráficos o técnicos que inscribir, ¿no? Y en base a eso, ahora que ya tenemos las facilidades de que las entidades generadoras de catastro, como puede ser la municipalidad metropolitana, la municipalidad distrital, ¿no? El mismo COFOPRI, cuando está contribuyendo técnicamente con los gobiernos regionales, los gobiernos locales en cuanto a los levantamientos de información predial, o en su caso el Ministerio de Agricultura u otras entidades generadoras de catastro determinen pues una realidad diferente a la registral, ¿no? Y ahí es cuando se suscitan estos problemas de inexactitudes. Entonces ya hemos hablado una serie de procedimientos judiciales, notariales, que podrían permitir arreglar esta inexactitud. Pero vamos a centrarnos un poco en la clase de hoy día en los entes generadores de catastro. Entonces, vamos a más o menos hacer una referencia, ¿no? ¿Quiénes son las entidades generadoras de catastro? Las entidades generadoras catastrales podrían ser, por ejemplo, las municipalidades. Podrían ser los gobiernos regionales. Podría ser el COFOPRI. Podría ser el Instituto Nacional de Concesiones Mineras, ¿no? El INAC, ahora INGEMET. Podría ser el Instituto Nacional Geográfico, ¿no? Entonces, son entidades que en verdad procuran o incentivan lo que es la SBN, disculpe también, ¿no? El COFOPRI ya lo mencioné, la SBN, son entidades que bajo su labor diaria procuran obtener información física en referencia a la competencia que ellos asuman, ¿no? Entonces, tenemos las municipalidades para aquellos terrenos que se encuentran en áreas urbanas. Hay municipalidades que han zonificado correctamente el ámbito territorial de las cuales son competentes y parte de ello lo han catastrado. Entonces tenemos en zonas catastradas y quizá falta alguna parte continuar con el catastro municipal, zonas no catastradas, ¿no? Los gobiernos regionales y COFOPRI inciden un poco en lo que son aquellos predios denominados predios rústicos. Y en base a esto ellos tienen una función técnica para otorgar el saneamiento de estos bienes y así determinar la titularidad de aquellas personas que están en posesión de los mismos, ¿no? Entonces, en base a eso, por ejemplo, el COFOPRI
bajo el amparo del decreto legislativo 1089, tenía una serie de procesos previos a lo que es la inscripción del derecho en cuanto al levantamiento físico de los lotes que se van a sanear, ¿no? Y se levantan los denominados PTLs. En referencia al INGEMET o al INAC, cuando hay concesiones mineras, si uno pide la concesión a esta entidad, como es el INGEMET, ¿no? Entonces cuentan ellos con cuadrículas en referencia a estas concesiones que van a ser otorgadas en concesión a las personas que quieren realizar explotación de las actividades mineras, ¿no? El Instituto Nacional Geográfico, en cuanto ellos determinan y oficializan por coordenadas georreferenciadas a nivel del mundo cuáles son los puntos y cuáles son las ubicaciones de aquellos lotes en referencia a esos puntos previos ya establecidos, georreferenciados en referencia al mundo. La Superintendencia de Bienes Nacionales, en cuanto se encarga del saneamiento físico de aquellos bienes del Estado, ¿no?, a efectos de poderlos otorgar en uso a otras entidades del Estado para su administración, o en todo caso ofertarlos en caso haya necesidad de beneficiarse con ingresos de actividades privadas para el Estado, ¿no? Entonces, estas entidades físicamente cuentan con catastros y son diferentes tipos de catastros que a lo largo desde que se crea este sistema catastral empiezan a acumular datos físicos y reales, porque van y miden el predio, por eso se llaman entidades generadoras, ¿no? Generadoras. Por su parte, todas estas informaciones que emiten las entidades generadoras de catastro van al catastro de la SUNAR. Pero en el caso de SUNAR no son entidades generadoras, sino el catastro es una oficina, ¿no? Es una oficina que se va alimentando de información de los que emiten estas entidades generadoras de catastro. Y sobre esto es que se va creando, en la actualidad se procura uniformizar, porque cada municipalidad tiene sus entidades generadoras que hacen referencia a cierto tipo de mediciones, otras entidades se basan a otro tipo de mediciones y así sucesivamente. A lo largo de la historia no ha habido una medición única para estas diversas entidades generadoras de catastro, y ha traído problemáticas que se están pudiendo solucionar simultáneamente, ¿no?, y progresivamente con las daciones de leyes especiales. Dentro de ellos tenemos la ley 28294 y su reglamento, ¿no?, el decreto supremo 035/2006. ¿Y qué busca esta ley 28294? La ley 28294 crea todo un sistema catastral, ¿no? Lo que hace es, vamos a uniformizar, le dicen a todas estas entidades generadoras de catastro, vamos a uniformizar su trabajo para crear un sistema único. Un sistema único, ¿no? Y así surge, por iniciativa del Estado, ¿no?, estos sistemas que ahora se emplean en el desarrollo de las actividades catastrales. ¿Y este sistema qué cosa busca? Este sistema busca la estandarización, que haya nomenclaturas y procesos que sean coordinados por todas las entidades generadoras de catastro, y así se cree pues un sistema integral y unificado de la labor de estas entidades generadoras de catastro. Y es por ello que incluso se crea lo que es el denominado Código Único Catastral, ¿no?, que está referido en lo que es la guía del Código Único Catastral, y por su parte la SUNAR o registros públicos, que es el que va a alimentarse estas entidades generadoras de catastro, que con esta nueva ley crean el Código Único Catastral, va también a ayudar
a delimitar en la zona, ¿no? Alimentando el catastro y alimentando lo que es el registro de predios. Ambas cosas. Con estos nuevos códigos únicos catastrales que van a permitir, como le digo, unificar, identificar correctamente la ubicación del bien, correctamente los linderos, correctamente las áreas, para que la publicidad que brinde registro sea en base al objeto, no solo necesario determinar que sí es el bien que nos está vendiendo, sino en cuanto a las características de ese bien sean lo más acordes a la realidad. Porque ya ha participado entidades generadoras de catastro, han medido la realidad y esa información lo incorporan a estos registros jurídicos. El registro de predios es un registro jurídico, porque acá se inscriben derechos, como el derecho de propiedad, el derecho de gravamen, ¿no? El derecho de usufructo. Y por su parte, el catastro también es un registro, pero este es un registro gráfico, ¿no? Y al final lo que se crea es una unificación a cargo de SUNAR en cuanto a una información eficiente, no solo de los derechos, no solo de las personas, sino también del objeto y del bien. Que eso es necesario para que la gente pueda enterarse antes de tomar una decisión de adquirir un bien, cómo correctamente está identificado, determinado y adecuada la información de registros en base a la información de la realidad registral. ¿Ah? Entonces, el Código Único Catastral, ¿no?, es uno de las posibilidades conforme a esta ley de ser inscritos en el registro de predios, ¿no? La inscripción del Código Único Catastral. El Código Único Catastral, que es aquel sistema que está integrado, unificado, estandarizado, ¿no?, de estas entidades generadoras de catastro. Pero viene la gran pregunta: ¿quién da el Código Único Catastral? ¿A cargo de quién se encuentra esta información del Código Único Catastral? Este Código Único Catastral los emite la Secretaría que pertenece a este sistema integrado de catastro, ¿no? Entonces, la Secretaría encargada de este sistema integrado de catastro empieza a generar códigos catastrales por rangos, ¿ya? Entonces, genera unos rangos de códigos catastrales y se las otorga a las entidades generadoras de catastro. Estas entidades generadoras de catastro, por ejemplo, las municipalidades, les van a asignar cierto tipo de rangos de códigos catastrales. Si una municipalidad cuenta, supongamos, con 100.000 viviendas en zonas catastradas, se le otorga un rango de 100.000 códigos únicos catastrales. Y para aquellas zonas donde no se encuentren todavía levantadas el catastro en las municipalidades, conforme progresivamente vayan integrándose y ser zonas catastradas, se les va a asignar nuevos códigos únicos catastrales por cada vivienda. Entonces, lo que se inscribe en registros es el Código Único Catastral. ¿Pero dónde se inscribe? Se inscribe en el registro de predios. Y al final, ¿qué se va a buscar? Al final lo que se va a buscar es cuando uno dé información de la entidad catastral, o sea, cuando uno dé un certificado catastral, no solo aparezca el bien, la ubicación y la descripción detallada del bien, sino también los derechos de las personas que tienen como ese bien.
Entonces vemos, va a unificar lo que es el registro de predios, que es un registro jurídico que registra derechos necesarios para que la gente pueda contratar, y va a unificarlos con el registro gráfico, que es el registro catastral, ¿no? Entonces, se crea el Código Único Catastral y ese Código Único Catastral se ingresa a registros. Si la información otorgada en ese certificado del Código Único Catastral es correcta, si es correcta y es adecuada a los antecedentes registrales, se va a inscribir simplemente el Código Único Catastral. Pero si la información dada por estas entidades generadoras de catastro difiere de la información publicitada en este registro de predios, en las partidas registrales, entonces, ¿qué se hace? En esos supuestos se realiza una anotación preventiva que haga referencia de las discrepancias y se procede a un procedimiento administrativo denominado saneamiento catastral y registral. Entonces, cuando sí hay adecuación en el certificado catastral con información de registro de predios, simplemente se inscribe el Código Único Catastral. Cuando es discrepante la información de estos certificados de las entidades generadoras de catastro con el registro de predios, se inicia el proceso de saneamiento catastral y registral. Supongamos que todo esté correcto. ¿Qué es el Código Único Catastral? Lo que se va a inscribir es la identificación del predio, ¿no? Y es una identificación alfanumérica, es decir, está creado por letras del alfabeto y números. Y en base a eso se ha determinado que sean 12 dígitos alfanuméricos, ¿no? Los 8 primeros corresponderán a los rangos asignados a cada predio. Y los 4 últimos, en cuanto un predio esté sujeto a un régimen establecido por la Ley 27157, que ya lo hemos visto en clases anteriores. La Ley 27157 dispone en la actualidad de 2 tipos de regímenes: el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y el régimen de independización y copropiedad, ¿no? Entonces, estas edificaciones que cuentan con zonas comunes y secciones exclusivas deben someterse a uno de los regímenes de la Ley 27157. Para la edificación, por ejemplo, un edificio tendrá un Código Único Catastral y cada departamento del edificio, a ese Código Único Catastral de 8 dígitos, se le asignará los 4 últimos dígitos conforme la cantidad de departamentos que exista dentro de esa única edificación, ¿no? Como se ha explicado, esta ley 28294 lo que crea es un sistema de unificación de la información catastral dada por estas diversas entidades generadoras de catastro. Se les está poniendo un orden para que ellos sepan cómo trabajar. Este código asignado va a ser único y es inequívoco. Lo que se piensa, al igual que las asignaciones de los predios catastrados en zonas rurales, donde no es necesario referir las áreas, los linderos, medidas perimétricas, sino solo tienen un código único catastral que los identifica, igual se va a hacer en los registros de predios en la actualidad, ¿no? Va a bastar que las personas conozcan el código único catastral y en base a la información que tengan de ese catastro van a saber el área, van a saber los linderos, van a saber las medidas y van a saber quiénes tienen derecho, quién es el propietario, si hay afectaciones, etcétera. Toda esa información dado por este nuevo sistema único catastral, ¿no?
Y lo que se piensa propiciar es lo que se conoce como un catastro multifuncional, que no solo de información catastral, sino de información en referencia a los derechos de las personas que tienen influencia sobre ese predio. Como le dije, la asignación del Código Único Catastral está dado por la Secretaría Técnica de este Sistema Integrado de Catastro, ¿no? En aquellas zonas donde no se cuenta con catastro y las municipalidades, bueno, por sus grandes gastos y porque en verdad es una gran inversión realizar el saneamiento catastral, se ha visto la necesidad de que uno pueda contratar a profesionales independientes denominados verificadores catastrales. En este caso, un verificador catastral tiene que estar inscrito en el índice de verificadores de SUNARP. Son profesionales independientes que van a realizar el levantamiento catastral en la zona física y propiciarán lo que es el trámite a estas entidades generadoras de catastro, por ejemplo, la municipalidad, para que luego de entregarle las bases gráficas necesarias y los oficios y comunicados, se le asigne un código único catastral a esa vivienda que se va a catastrar en forma individual y va a alimentar el sistema integrado de catastros. Entonces ya saben, la Secretaría Técnica lo que hace, asigna los códigos únicos catastrales. ¿A quiénes lo asigna? A estas entidades generadoras de catastro que habíamos visto, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, etc. Una vez que se otorga los rangos conforme la cantidad de predios que sí están catastrados, porque en la entidad de predios que están catastrados uno puede saber, por ejemplo, el número de predios que se ubican en ese bien, ¿no? Y por lo tanto, en base a ello se le puede asignar rangos de códigos únicos catastrales. Si nos vamos también en referencia no al número del índice de predios, sino al número de población, que es necesario porque dentro de pronto se van a originar nuevos tipos de saneamientos, se puede entregar rangos a esas municipalidades para que tengan en referencia no solo al número de predios, sino al índice de población. También puede ser por la extensión territorial y otros aspectos más que se podrían dar a las municipalidades. Cuando la municipalidad está catastrada o en la parte catastrada de la zona municipal, como les hago referencia, se entregará por el total de predios que se encuentren en esa zona catastrada. Y cuando no está catastrada, se va a tener que pedir la labor del verificador catastral. Un profesional independiente inscrito en la SUNARP y quien gestionará lo que es la asignación del CUT ante estas entidades generadoras de catastro, ¿no? Presentará su solicitud, los planos georreferenciados al sistema geodésico oficial, presentará quiénes son los colindantes y información necesaria para seguir o continuar con estos procesos de saneamiento catastral. Estos tipos de trámites en las zonas no catastradas, como les hago referencia, se necesita que sean por verificadores catastrales, ¿no? La inscripción. ¿Cómo se realiza la inscripción una vez que yo ya cuento con el certificado catastral? Ingreso mi solicitud a registros públicos con la hoja informativa donde está mi código catastral debidamente identificado, y lo que hace inmediatamente el registrador es recibir esta solicitud y la envía a catastro, ¿no? Y de ahí vienen caminos que se puede tomar dentro ya del procedimiento de inscripción registral sobre este código único catastral. Si hay concordancia conforme la información que brinda nuestras oficinas de catastro, que como he dicho no son entes generadores sino que recopilan esa información, si hay concordancia entre la información recopilada por estas entidades generadoras de catastro
con la información publicitada en la partida registral, se inscribe el Código Único Catastral. Todos los actos posteriores de modificación se van a asignar nuevos códigos catastrales. Por ejemplo, si yo tengo un Código Único Catastral asignado a un predio de 200 metros cuadrados y después deseo fraccionarlo e independizarlo, se va a generar nuevos códigos únicos catastrales por los nuevos 2 sublotes que se vayan a independizar, ¿no? Y en todo caso, el Código Único Catastral asignado a la matriz quedará cerrado simplemente. Si yo quiero acumular 2 predios de 100 metros cuadrados y cada uno tiene su Código Único Catastral, al nuevo predio acumulado se le asignará un nuevo Código Único Catastral, ¿no? El problema no se da en cuanto hay concordancia, sino el problema se da en cuanto hay discrepancia. Porque acá lo que estamos haciendo es fusionando 2 tipos de archivos. Un archivo jurídico con publicidad jurídica y registral que me da derechos y otro archivo gráfico. Y lo que se está queriendo hacer es sanear, ¿no? Y en ese saneamiento es que va a entrar quizá esta problemática que se podría dar cuando no coincide la información. Y cuando no coincide la información es que se da inicio a este procedimiento denominado procedimiento de saneamiento catastral. Y registral, ¿no? ¿Qué es el procedimiento de saneamiento catastral y registral? ¿No? Es un procedimiento técnico y legal que va procurando rectificar estas inexactitudes, ¿no? Cuando la información de catastro no coincide con la información real. Y busca actualizar la información registral del predio, adecuando la realidad fuera de registros a lo que publicitan las partidas registrales. Puede ser que el predio tenga la calidad, por ejemplo, de predio urbano, o puede ser que el predio tenga la calidad de predio rústico. No es excluyente que se asigne códigos únicos catastrales solo a predios urbanos. No, también este sistema, como busca integrar, tanto asigna a predios rústicos como a predios urbanos códigos únicos catastrales, ¿no? Incluso si contienen edificaciones, se pueden sujetar a reglamentos que permitan la independización y por cada sección exclusiva se asignará códigos únicos catastrales. Entonces, ingresamos un poco a la etapa del saneamiento, ¿no? Y en el saneamiento nos damos con la sorpresa de que el registrador, conforme la información que le remitió la oficina de catastro, dice: no, acá hay inexactitud, hay defectos. La publicidad de la partida registral refiere, por ejemplo, un área discrepante con la hoja de esta entidad generadora de catastro que asigna el código único catastral. O los linderos, las medidas son discrepantes. Puede ser que los colindantes no coincidan, puede ser que la identificación georreferenciada, o sea, la misma ubicación del predio, sea discrepante en lo que emite esta entidad generadora de catastro con lo que publicita registro de predios, ¿no? No hay coincidencia, imagínense, o sea, la inexactitud no solo viene por el metraje del área. Como habíamos dicho, el área es el cálculo matemático que se realiza en referencia a los linderos y ángulos internos del terreno. No, la discrepancia va más allá. Puede ser que sean de linderos, de medidas de linderos, las medidas perimétricas, pueden ser incluso que sean de ubicación del predio. Y para esto el saneamiento catastral sirve. Y una vez iniciado, el registrador lo que tiene que hacer es una anotación preventiva, ¿no? En caso que se advierta duplicidad, ¿qué son duplicidades? Son cuando hay 2 partidas, hacen referencia de publicidades de derechos diferentes sobre un mismo predio o parte de un mismo predio, en 2 partidas diferentes, ¿no?
En esos casos simplemente se iniciará el proceso de saneamiento catastral, pero se correlacionarán la información de ambas partidas para adecuarlo a la realidad extrarregistral, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? Se va a notificar al titular registral y al titular catastral. Y de aquí viene la diferencia. ¿Quién es el titular registral y quién es el titular catastral? El titular registral viene a ser aquella persona que en la partida registral aparece como propietario. Y el titular catastral viene a ser aquella persona que en la partida registral no aparece como propietario, pero en todo caso, cuando se ha hecho el levantamiento físico del predio, se ha determinado que esa persona se encuentra en posesión de ese terreno, ¿no? Entonces, registros, como no lo reconoce como titular, por eso se dice que es titular catastral. Si estuviera inscrito su dominio en la partida registral, sería titular registral. Pero sea uno o sea otro, se va a dar lo que es la notificación a ambos en cuanto a las colindancias. ¿Por qué? Porque puede hacer que el área real del predio sea mayor y se esté afectando derecho de los colindantes, de los vecinos. Por consiguiente, ellos van a tener que ser notificados del inicio de este procedimiento. ¿Y para qué van a notificarme a mí, al vecino? Para que yo tenga la oportunidad de oponerme a este procedimiento administrativo porque me están perjudicando, quizás están llevando parte de mi área de terreno y va a generar un conflicto. Entonces, a nivel administrativo, yo puedo plantear lo que es la oposición y por eso se me notifica. Y muy aparte de esta notificación personal que se realice, no solo en el lugar que yo me encuentro en posesión como colindante, sino incluso se va a tener que notificar a la dirección que figura en mi DNI, ambos lugares, para que yo pueda enterarme, no solo ahí, sino encima todavía se busca la publicación en el Diario del Peruano y otro de mayor circulación, ¿no? Muchos medios para que yo me encuentre en verdad enterado de lo que es este procedimiento de saneamiento catastral. Esta anotación preventiva que lo tiene que hacer el registrador público que esté calificando estos actos de saneamiento catastral, tienen el plazo de 80 días hábiles de duración en la partida registral, ¿no? Luego de los 80 días hábiles caducan de pleno derecho. Y estos 80 días hábiles, ¿por qué se da? Porque en este tiempo es que se va a dar inicio a lo que son las notificaciones a los colindantes, a los titulares registrales y titulares catastrales y las notificaciones en el Peruano y en el Diario de mayor circulación. Una vez realizadas estas notificaciones, lo que se va a hacer es, se va a llevar, si hay alguna oposición de algún colindante, se va a llevar esta oposición a que lo resuelva la gerencia registral de la zona registral donde el registrador ha iniciado este proceso. Por ejemplo, en Perú, en la actualidad está dividido por 13 zonas registrales. En el caso específico de Lima, contamos con la zona registral número 9. Entonces, si yo como registrador estoy viendo la inscripción de la discrepancia o de la inexactitud que hay entre el certificado catastral con la información de la partida registral, voy a iniciar lo que es la anotación preventiva. Pediré, eso sí, voy a pedir a aquella persona que quiere que se inscriba el Código Único Catastral, le pediré el pago de los derechos por la anotación preventiva y por las notificaciones que se realicen al titular registral y a los colindantes, ¿no? Una vez que la persona ha pagado esos derechos, yo con la hoja informativa que contiene el Código Único Catastral, con el informe de catastro que internamente la entidad generadora de catastros me advirtió que había discrepancias, y con el pago por las notificaciones a los titulares registrales
y a los titulares catastrales de los colindantes en el lugar donde se ubican y en el lugar donde figura su DNI, es que voy a extender estas anotaciones preventivas. Si el vecino que se siente afectado por esta anotación preventiva solicita lo que es la oposición, entonces yo esa oposición se la tengo que derivar a la gerencia registral de mi zona registral número 9 de Lima, para que la gerencia registral ahí determine la procedencia o improcedencia de la oposición. Advertida la improcedencia de la oposición, aquella persona que se considera afectada y que se opuso al procedimiento puede apelar esa decisión. ¿Y dónde se apela esa decisión? Se apela ante el tribunal registral como segunda instancia de este proceso de apelación, ¿no? Y ahí culmina el procedimiento de oposición. Si el tribunal registral, que es la segunda instancia de la gerencia registral en cuanto a la oposición, no me da la razón al que se opuso, entonces se derivará al registrador y continuaré corriendo el plazo para realizar la inscripción definitiva. ¿Y cuándo se realiza la inscripción definitiva? Se realiza después de los 30 días de la última publicación que se ha efectuado en referencia a que los colindantes podían conocer o se han enterado de este procedimiento de saneamiento registral y catastral, ¿no? Entonces, ya saben, el registrador, cuando recibe la oposición, lo eleva a la gerencia registral. Si la gerencia registral desestima la oposición, cabe apelación ante el tribunal registral, ¿no? Y como acá se agota la vía administrativa, lo único que podría conllevar en todo caso sería la vía contencioso administrativa, pero ya estamos hablando de otro ámbito, ¿no? Porque a nivel administrativo culminó en el tribunal registral. Esto ya es en el ámbito judicial, en su caso. Si en el ámbito administrativo no procede lo que es la oposición y no se ha interpuesto en el ámbito contencioso administrativo, lo que va a caber simplemente es realizar la inscripción definitiva en el saneamiento. Si haya interpuesto oposición y haya sido desestimada en última instancia por el tribunal registral, o en su caso no se haya interpuesto ninguna oposición, ¿no? Los 30 días calendarios corren desde la última publicación. Como vemos, este nuevo trámite administrativo de corregir las inexactitudes registrales en referencia a la publicidad que brinda el registro por la descripción del predio es un paso adelante que se está dando. Un paso adelante, ¿por qué? Porque estamos creando ahora no solo información catastral e información de derechos como entes separados, sino ahora están unificados, asimilando un poco al sistema registral que tienen los países de estos sistemas de derechos constitutivos, como es Alemania y como puede ser Austria, ¿no? Estos sistemas registrales de Alemania, por ejemplo, la información catastral es vital para que se produzca la inmatriculación en referencia al bien. Y es vital la información catastral no del registro, sino en verdad de la comuna, para que se llegue a determinar la correctamente coincidencia entre lo que publicita registros con la realidad extrarregistral. Entonces nosotros estamos con esto dando un paso adelante a efectos de no solo corregir inexactitudes, sino concordarlos con estas entidades generadoras de catastro. Por su parte, también tenemos, ahora apartándonos un poco de estos procesos ya administrativos, el Tribunal Registral, el año 2006, sacó un precedente de observancia obligatoria denominado rectificación de error de cálculo. Y estaba basado en sí cuando en el área del predio, el área, que es el cálculo matemático, ¿no? B por C. Este es B, este es C. Entonces, el área era el cálculo matemático de B por C, es decir, esto, ¿no?
Cuando había habido un error en el cálculo matemático, entonces hacía referencia. Si la oficina de catastro, que está constituido por ingenieros, por arquitectos, ¿no?, pueden determinar que en verdad hubo un error al momento de hacer este cálculo matemático y con eso se llega a sanear lo que es el área correcta, entonces continuar con un proceso tanto por la 27333 como por este proceso de saneamiento, de catastro y de registro de predios no tenía sentido porque es una carga que se le está atribuyendo al administrado. Sin embargo, es fácil para un arquitecto, un ingeniero civil de la oficina de catastro determinar que en verdad hubo ese error del cálculo, pero eso sí, vamos a basarnos al Reglamento General de los Registros Públicos, que cuando hablamos en el primer módulo de inexactitud registral, te decía que también con un documento fehaciente nosotros podíamos realizar lo que es la rectificación, ¿no? Cuando no son errores registrales, cuando no vienen del título porque haya sido mal redactado, sino usando, conforme el artículo 75, ¿no?, un instrumento público que te permita dar la certeza de esa rectificación. Habíamos hablado en su oportunidad del nombre, ¿no?, que con un certificado de RENIEC se podía rectificar o actualizar nombres, documentos de identidad, etc. Bueno, en el ámbito de áreas, lo que se puede presentar es un trámite administrativo por estas entidades generadoras de catastro como pueden ser las municipalidades, ¿no? Entonces, cuando la municipalidad emite, supongamos, un plano catastral, este plano catastral que emite la municipalidad como entidad generadora de catastro es que ellos han ido, han medido, han constatado que la realidad registral es correcta con la información que se hace referencia en ese instrumento aprobado administrativamente por esta entidad generadora de catastro. Y ellos lo que realizan es la avisación de las memorias descriptivas y de los planos, ¿no? Son planos catastrales emitidos por la misma entidad generadora de catastro y con eso nuestra oficina de catastro, que no es catastral sino que recoge esa información de la entidad generadora de catastro, puede determinar este error de cálculo. Y de ahí no es necesario continuar con estos procesos largos que daba la ley 27333 y costosos, ¿no?, incluso con este proceso de estas entidades de saneamiento administrativos catastrales, ¿no? Es un precedente que en verdad en un momento abrió muchas dudas porque tanto los registradores como las personas no entendían qué diferencia había en cuanto con un plano se pueda modificar un área. Es que el área, como le hago referencia, es un cálculo matemático. No incide en verdad que se esté uno saliendo del perímetro, ¿no? O sea, si yo me salgo del perímetro y yo determino que había una variación del área, ahí sí no se aplicaría esto del error, ¿no? Ahí no habría error, sino ahí yo me estaría apropiando de terrenos colindantes. En su caso debe ser dentro del lindero, y por los ángulos yo determino, por ejemplo, que estoy en un cálculo matemático errado. Eso costó un poco por parte de los administrados que pedían mediante diversos planos de estas entidades generadoras de catastro no solo rectificar áreas, sino rectificar linderos. Y trajo a confusión porque constantemente se les observaba a los administrados dicha información y algunos registradores incluso incurrían en un error de interpretación y muchas veces sí realizaban la rectificación de linderos. Ante esto surge una precisión en referencia a la rectificación por error de cálculos y eso se da en referencia a criterios establecidos por
resoluciones del año 2009, ¿no? Y dice: no procede rectificación de áreas con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo. O sea, si el supuesto es error de cálculo, ¿no? A por B, sí procede, pero en supuestos distintos. Si yo me estoy apropiando de parte del terreno, si yo me estoy saliendo del perímetro, en esos supuestos no procede. Y así ya se aclaró el panorama para que los administrados y los registradores tengan unificado que si no encontramos error de cálculo, no procede el mismo. Lo que sí se precisó es en cuanto a predios rurales, porque si se pensaba que eran las municipalidades las que visaban, decían: entonces tiene que ser predios urbanos. No, también caben predios rurales en cuanto hay zonas que se encuentran catastradas y ya pueden ser derivados al estar en ámbito urbano en la aplicación del Decreto Supremo 0289-IUS, y con ello también se integran, a pesar que Registros publicita como zona que se encuentra en predios rurales, se podría aplicar también este precedente para rectificar áreas. Lo que sí contamos es con un talón de Aquiles. ¿Y cuál es ese problema? Es porque mucha de la información dada en las partidas registrales, como les hice referencia que anteriormente no era necesario ingresar planos para inmatricular un predio, entonces mucha de la información que cuenta registros públicos no tiene base gráfica. En ese supuesto, que es el talón de Aquiles del registrador y de registros, es que esta aclaración del precedente de observancia obligatoria en su tercera parte dice: no procede la rectificación cuando Catastro no puede determinar si los linderos y medidas perimétricas o la ubicación del predio han sufrido variaciones. Y eso es necesario, ¿no? Porque si por ahí yo me estoy basando en una deficiencia, una entidad administrativa para apropiarme de terrenos colindantes, entonces lo que estoy haciendo es un abuso de derecho y no se puede amparar el abuso de derecho, ¿no? Yo no puedo apropiarme de terrenos de mis colindantes por la ineficacia de esta entidad administrativa que no cuenta con bases gráficas debidamente justificadas en su oportunidad. Por su parte, el Tribunal Registral también tomó la resolución 050, que fue uno de los fundamentos básicos que dieron origen a esta aclaración del precedente de observancia obligatoria, ¿no? En base a la imposibilidad del área de catastro que permita determinar si el predio ha sufrido variaciones, impide en todo caso la aplicación de este precedente de rectificaciones por errores de cálculo. Ahora también surgió otro precedente de observancia obligatoria que también que se dio en el 2013 y que también trajo un poco de revuelo a nivel registral, porque acá se hablaba de un cierre de partidas o cierre parcial de partidas por la figura de la renuncia de área. Y decía: ¿cómo yo puedo realizar una renuncia de área? Más aún, ¿cómo Registros puede aceptar una renuncia de área y cerrar áreas de partidas registrales, siendo que el Código Civil básicamente, si bien otorga estos derechos, sin embargo no otorga como una de las formas de extinción del derecho de propiedad, ¿no? En su caso, lo que analizó el Tribunal Registral era que el artículo 2019 permitía dar publicidad a los actos de extinción de derechos reales, ¿no? En su inciso primero, el 2019, no solo a la adquisición, sino a la extinción de derechos reales. Y básicamente esto
correspondería a una renuncia de áreas. Y por eso pues se llegó a hacer referencia de la posibilidad de poder realizar un cierre parcial o total de áreas en base a la renuncia. Hay que hacer referencia que el derecho de propiedad es el derecho integral, ¿no? Que tiene todos los derechos reales metidos o que son parte o componentes de este derecho mayor. Y dentro de los atributos del derecho de propiedad no solo está la disposición, no solo está la adquisición, el usufructo, el goce, la posesión, ¿no? Entonces, dentro de ellos la disposición permite a que la gente pueda, por ejemplo, transferir, grabar, abandonar o destruir su propiedad, ¿no? Son, como le digo, atributos inherentes al derecho de la propiedad. Y en el caso de la renuncia hay supuestos. Y ya entramos un poco a la doctrina porque es necesario más o menos ver la perspectiva que tomó el Tribunal Registral para aceptar estos tipos de renuncia de áreas, ¿no? Y en base a eso, la renuncia puede ser, por ejemplo, una renuncia por abdicación, que es una dejación voluntaria. Simplemente yo me retiro del bien y lo abandono, sin entregarlo a nadie, ¿no? Y esa referencia trae, pues, que yo haya dispuesto del atributo de mi derecho de propiedad simplemente a darlo en abandono. O puede ser que también yo haga una renuncia traslativa, o son renuncias impropias, que básicamente se da cuando adjudico mi bien a otra persona, estoy haciendo una renuncia de ese derecho de propiedad, porque simplemente ya no lo deseo para mí, sino se lo entrego a nombre de otra persona, sea a título que sea traslativo de dominio. En base a eso siempre hay una renuncia. Claro que en el segundo supuesto sí se va a inscribir el derecho de propiedad porque mi derecho lo he transferido a otra persona y ese será el nuevo titular registral. Pero cuando yo no se lo entrego a nadie, hago lo que es la abdicación y por lo tanto esto puede conllevar a que registralmente tengamos una partida registral sin titular registral. Y cosa que no es correcto porque estamos desincentivando que las personas puedan hacer actividades en aquellas partidas que no tienen propietarios, ¿no? Incluso el mismo Estado, que puede beneficiarse porque indistintamente las propiedades que no pertenecen a nadie, el supuesto legal es que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos que se dio en este supuesto del precedente de observancia obligatoria, se daba la declaración de la renuncia voluntaria y como es una disposición de derechos, ¿no? Si bien es unilateral, es un acto jurídico o un negocio jurídico unilateral, ¿no? Donde yo dispongo mis derechos, por eso es necesario que la intervención se dé en una formalización adecuada por el notario público. En este caso, el notario público lo que tiene que hacer cuando son negocios o actos jurídicos es instrumentar y realizar escrituras públicas, ¿no? Y otro es, en su caso, dar la base gráfica para que el área de catastro exprese, pues, ¿no? Qué parte del área se está renunciando y qué parte del área se va a quedar en caso sea una renuncia de parte de mi derecho de propiedad o en todo caso, si es de todo el derecho de propiedad, el cierre de la partida integral, ¿no? Y en base a eso tenemos una resolución del año 2011 donde habla referencia a la procedencia de estos tipos de renuncia de área de parte del predio cuando a la escritura pública se acompaña los planos de ubicación respectivos. Claro que la renuncia a área lo tengo que hacer en referencia al área que se encuentra dentro de la partida registral, ¿no? Porque yo no podría hacer renuncia de área de un área que no pertenece a mi partida registral porque yo no tengo el derecho de disposición sobre áreas donde yo no tengo básicamente la inscripción de mi derecho de propiedad consolidado por estos registros jurídicos.
Entonces, el año 2013 tenemos una resolución que no solo hablaba de lo que era la renuncia de propiedad de parte del área, sino en caso sea la renuncia integral, simplemente lo único que quedaría es el cierre de la partida registral, ¿no? Porque no se admite un predio inmatriculado sin titular de dominio, porque el derecho de propiedad básicamente es el primer derecho que se inscribe para inmatricular un predio en Perú, y a eso se le denomina inmatriculación. 2018 del Código Civil. A ver, y ahora vamos a ver otro supuesto legal en cuanto participa en los procesos de formalización, donde COFOPRI estuvo a cargo en un inicio y ahora corresponde como un organismo técnico con el cual pueden recurrir las entidades de saneamiento para realizar lo que es el saneamiento de áreas y medidas perimétricas. Entonces, si por ahí hay urbanizaciones informales, ¿no?, donde se estén realizando los saneamientos de aquellos posesionarios que desean sanear su derecho de propiedad, lo que hacen estas entidades es un saneamiento en base a estas disposiciones, ¿no? Decreto Legislativo 1089 y en todo caso su reglamento. Lo que hace la entidad técnica catastral o generadora de catastro, como es el COFOPRI, es la información gráfica, la notificación y publicación de esa información y por último la rectificación en el registro de predios. Entonces, aquellos lotes que fueron inscritos, supongamos en una habilitación urbana informal con 200 metros y al final se determina que es 150 metros, no existe problema porque como la misma entidad generadora de catastro encargada del saneamiento y que le va a otorgar títulos hace referencia al área menor, esto se modifica. Incluso si existe o no afectaciones de personas sobre esa área, ¿no? Entonces el COFOPRI básicamente notifica a los titulares registrales inscritos de los planos de levantamiento catastral que elabora, ¿no? Realiza la publicación en los carteles, en las oficinas respectivas y otorga 15 días para dejar constancia, ¿no?, sobre algún problema que pueda haber y pueda ser suscitado administrativamente. Básicamente, actualmente COFOPRI se encuentra a cargo de procesos de saneamiento donde los gobiernos regionales han asumido jurisdicción como parte del Ministerio de Agricultura y son sobre predios rurales, ¿no? Y sobre estos es que ellos pueden otorgar lo que son los certificados catastrales. Entonces, si uno necesita un certificado catastral de un predio rural, actualmente lo puede pedir a estas entidades de COFOPRI. Y en predios urbanos ya no, porque tendrían que ser en todo caso las municipalidades. Lo que sí hay un problema es en el gobierno regional de Lima, porque en el gobierno regional de Lima, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que a la vez es una municipalidad provincial y también es el que encabeza el gobierno regional de Lima, cuando se le entregó este acervo documentario de COFOPRI, porque sale de la competencia de lo que son predios rurales, sin embargo, el gobierno regional de Lima le devuelve a COFOPRI y le dice que ellos continúen porque no tienen todavía habilitado el sistema técnico para poder llevar a cabo la formalización de estos predios rurales, ¿no?, que se encuentran en Lima. Entonces, actualmente hay una problemática que se espera solucionar en cuanto ya se llegue a realizar la traslación del acervo documentario para que le puedan entregar, en su caso, estas constancias o informaciones catastrales muy necesarias para realizar el saneamiento de las inexactitudes que pueden haber por parte de registros con aquellos predios donde, con base a esta información catastral, se puede realizar la adecuación de la información de registros con la realidad extrarregistral.
Bueno, con esto hemos culminado entonces este importantísimo tema en base al saneamiento para que la información registral sea lo más adecuada a la información real y así pues poder cortar las brechas que podemos tener un registro jurídico más eficiente, un registro jurídico más confiable y que la gente pueda contratar en base a la fe pública registral y a la legitimación de los asientos, que son principios que rigen nuestro sistema registral y que son necesarios para la contratación del tráfico inmobiliario día a día. Muchas gracias. Con eso culminamos.